Bueno, pues muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Pachi López. Muchísimas gracias, Pachi, por aceptarme la entrevista y por querer aquí estar un rato conmigo charlando de muchos temas, como vas a ver. Para empezar, siempre me gusta que, yo creo que no sé si te resultará complicado o no, pero que te presentes a ti mismo. ¿Quién es Pachi López para Pachi López? Eso siempre es lo más complicado. Sí, sí, porque sí. Es mejor que te definan otros, ¿no? Bueno, pues Pachi López, yo soy conocido por ser un político que ha sido lehendakari en Euskadi, que ha sido durante un ratito presidente del Congreso de los Diputados. Ahora soy diputado, presido la Comisión Constitucional y todo lo he hecho siempre con un afán de servicio público y de intentar cambiar las cosas que no me gustaban, las cosas que son injusticias, cosas que había que hacer evolucionar. Bueno, y lo he hecho lo mejor posible. Naciste un 4 de octubre, sí. No me equivoco, mira, casualidad, yo el 3 de octubre, o sea, nos sacamos un día. Eres Libra, ¿no? Entiendo. Sí. ¿Eres supersticioso para estas cosas? Nada, ¿no? No tienes ningún ritual antes de entrar al Congreso o algo así, no. Digo, entras a un gallinero igual. No, estaba pensando si en alguna cosa tengo algo. No suelo poner nunca el volumen al 14. En plan, al 14 lo sueles poner siempre. Que nunca. Nunca al 14, cualquier número menos cualquier al 14. Número menos al 14, pero es la única pero es en el volumen de la tele o de algún aparato, nada más. Oye, yo creo que vamos a hablar de muchos temas de ti, de la política actual, pero yo creo que la actualidad manda. Oye, ¿qué está pasando en Madrid? ¿Qué está pasando con primero moción de censura, luego elecciones? ¿Cómo lo estás viendo? No, al revés. Primero convocatoria de elecciones. Bueno, que sí, que se veía que había llegado primero. Sí, pero primero hubo una convocatoria anticipada de elecciones y para impedir que hubiera esa convocatoria de elecciones en un momento en que el gobierno y la política tiene que estar atendiendo otras urgencias y otras necesidades, como es atender a la pandemia y la crisis que la pandemia está provocando, pues hubo partidos políticos que dijeron, pues es mejor poner una moción de censura que se puede resolver en poco tiempo para seguir gobernando y para seguir atacando, como digo, los problemas que está generando el virus, ¿no? Sin embargo, vamos a elecciones por un cálculo electoral de la presidenta de la comunidad. ¿Qué le ha parecido la estrategia política y la decisión de Pablo Iglesias de ir con Podemos en Madrid y dejar el escaño de diputado, como ha anunciado hoy mismo que va a dejar? Hombre, supongo que lo hace de manera inteligente, porque él tonto no es, ¿eh? Y antes, si lo vemos en esta perspectiva de apenas una semana, es que hace 10 días a la formación Podemos en Madrid le daba que podía incluso no sobrepasar el 5% de los votos y por lo tanto no estar en la Asamblea de Madrid, y eso hubiera sido un golpe político tremendo para la formación de Podemos, y con su presencia yo creo que eso supone un revulsivo para sus votantes, anima a sus votantes y ya todos los datos dicen que efectivamente que pasa el 5% y que va a estar en la Asamblea, y eso desde el punto de vista de Podemos es muy bueno, pero también desde el punto de vista de la izquierda, porque la izquierda al final nos ha pasado siempre, vamos divididos y vamos en diferentes formaciones y lo malo sería perder votos, y si una de las formaciones de izquierdas no consigue el 5% y no llega a la Asamblea, esos votos se hubieran perdido. Ahora no se pierden, y estarán en la Asamblea representando a esos ciudadanos y ciudadanas. Te hemos escuchado hablar hace bien poco en el Congreso acerca del eslogan con el que está yendo Ayuso en la campaña, de socialismo o libertad. También se está escuchando fascismo o democracia. ¿Hay que combatir el fascismo en Madrid? ¿Y qué opinas del eslogan de socialismo o libertad? Ahora la cambia por comunismo, pero sí. Da igual. La idea es la misma. Que buscan sí, es la misma, sobre todo en alguien que dice que el fascismo es el lado bueno de la historia. Eso es la mayor aberración política que he oído prácticamente nunca en democracia. O sea, que los que propiciaron los campos de exterminio nazi, los que mataron a millones de personas por el hecho de ser judíos, gitanos, homosexuales, ese era el lado bueno de la historia, es que es tan tremendo que no vale hacerlo así como una gracia. Es alguien que se inhabilita a sí misma para hacer política si tiene ese pensamiento. Y luego contraponer y decir socialismo o libertad. Oiga, en este país hemos tenido una dictadura que ha durado 40 años y los que combatían la dictadura para luchar por la libertad precisamente eran los socialistas y los comunistas en este país. Los que más hicieron porque llegara aquí la libertad y la democracia.
Por lo tanto, ¿qué broma es esta de este eslogan? Y alguno lo defiende, dice, va, es solo un eslogan electoral. Ya, pero es un eslogan electoral que compra mucha gente. Y la política tiene una parte que es pedagogía social. Y claro, si la pedagogía que hace alguien es que el socialismo o el comunismo en España es el contrapunto de la libertad, ¿dónde vamos? ¿Crees que puede venir dirigido un poco por cómo está ahora mismo? Porque desde hace muchísimos años, desde que yo tengo conciencia, por así decirlo, política y me intereso por la política, no había visto una polarización tal, tanto en el Congreso como en la propia sociedad de calle. Esa polarización... Ni yo que tengo más años. No, pero fíjate, pero eso para mí no es política. No la polarización, que la polarización y confrontar ideas y tener debates, incluso debates muy duros, con ideas, con propuestas, con argumentos, con ideología, me parece lógico, normal, y eso enriquece la política. Lo que no había visto yo nunca es este combate de insultos, de descalificaciones. Yo a veces digo, es que en algunos partidos políticos parece que uno sube en el escalafón en función del grado de insulto que le dedica al adversario. Y convertir al adversario político en enemigo, eso no es política ni buena política, eso es un desastre. Y todo eso que a veces pasa aquí en el Congreso, que hay gente que tú le quitas los insultos del discurso y dices, pues no hay nada. Eso luego la ciudadanía, ¿qué opinión debe tener de esto? Pues seguramente esto aleja. Otros reproducen los insultos. Y otros, desgraciadamente, cogen los insultos, los subliman, los multiplican y les llevan a cometer amenazas, agresiones, y eso para mí no es política, eso es la antipolítica. ¿Qué le parece Gabilondo? ¿Lo conoce personalmente? Sí, yo soy fan. ¿Es tan soso como él mismo dice? Pues fíjate, es soso en el semblante, es soso en que no forma parte de esa política del insulto. Sin embargo, yo no sé si le has visto, seguramente no, pero en los actos públicos que tiene, los mítines incluso, que cambia radicalmente cómo tiene concebido un político al uso, un mítin que es, bueno, un poco arengar a las masas, un poco elevar la voz, el tono y tal. No, él es pausado, no sé si a eso se le llama soso, pero a mí me parece genial. Me parece, es tan rompedor, es tan revolucionaria la educación en política en este momento. Ahora lo revolucionario es ser sosegado, ¿no? Sí, ser educado y no insultar. Eso para mí es muy revolucionario en este momento. Y Ángel, aparte, es muy ocurrente. Y en ese sentido también muy divertido. O sea, a mí no me parece soso, pero como a la gente sí le parece soso, pues me parece muy bien jugar con esas 3 palabras parafraseando a Loquillo, ¿no? Sí. Sí. Oye, ¿qué balance haces de este primer año y 2 meses de gobierno de coalición? El primer gobierno de coalición de la... Ya, pero fíjate, ¿quién iba a pensar hace año y 2 meses que el año y 2 meses iba a estar entero sumido en una pandemia, por lo tanto en una crisis sanitaria como no hemos conocido nunca, que trae de la mano una crisis económica, una crisis de empleo con unas dimensiones que tampoco habíamos conocido nunca desde la guerra civil y bueno, lo de la pandemia seguramente desde aquello de la peste o de aquello que se llama la gripe española, ¿no? Claro, y por lo tanto es un gobierno que seguramente ha tenido que dejar muchas de las cosas que traía en su programa un poco aparcadas para poder dedicarse a lo urgente. Y lo urgente era adoptar decisiones para salvar vidas, confinar a la población para evitar contagios que supusieran ahogar las urgencias de los hospitales, ahogar la atención primaria, como estuvimos a punto en la primera ola, y adoptar decisiones que supusieran un colchón, una especie de red de protección, de solidaridad para impedir que haya millones de personas que se quedaran al margen, ¿no? Y poco a poco, bueno, pues esto se ha ido tejiendo, ¿no? Ha sido un gobierno que ha puesto en marcha el ingreso mínimo vital, ha sido el gobierno que ha puesto en marcha los ERTEs que están salvando a miles de personas y miles de empleo, ha sido un gobierno que, claro, ahora todos decimos, bueno, es que de Europa nos va a llegar mucho dinero, 140.000 millones, como nunca en la historia, ya, pero es que a veces nos olvidamos que fue este gobierno y este presidente, Pedro Sánchez,
el primero en poner encima de la mesa en Europa aquello que llamó un nuevo plan Marshall. Y luego otros países le siguieron. Mientras aquí algunas formaciones políticas de la oposición le ponían a parir. Y iban a Europa a poner a parir, queriendo poner a parir a este gobierno lo que ponían a parir a España. Y eso luego son los más patriotas, los que más banderitas llevan. Pero son los más antipatriotas que he visto yo en mi vida. Porque la política que uno hace exterior para en beneficio de España, hombre, eso debe ser compartido y eso no lo hemos tenido. ¿La pandemia ha podido sacar a relucir que en España el gobierno actual tiene la peor oposición de Europa? ¿Tú crees? A mí me parece que sí, que la tiene. Pero es que no solo ha sido esta vez. Yo creo que es que al PP tiene un problema, que cada vez que está en la oposición, no sé si es que cree que el gobierno le corresponde por no sé qué derecho divino, que lo soporta poco estar en la oposición. Es que le pasó también a Zapatero. Tuvo una oposición feroz. Con Zapatero se utilizó incluso, bueno, ahora también, el terrorismo de ETA, que nos arrodillábamos ante los asesinos y traicionábamos a las víctimas. Ahora lo han vuelto a reproducir. Claro, eso es cruzar líneas rojas de la decencia política para atacar al adversario, ¿no? Y cuando hay una pandemia, dice, vamos, en un momento como este, con una pandemia como está la situación sanitaria, la económica y tal, si en un momento como este uno no asume su responsabilidad de Estado, incluso estando en la oposición, y suma con el gobierno para buscar los consensos, ¿cuándo lo va a hacer? Porque, fíjate, la oposición tiene que tener, para ser una posición constructiva, de verdad, tiene que tener 3 asientos. Uno es criticar al gobierno, es evidente, por eso lo hacen de cine. Otro es tener alternativa. Es decir, a cada problema tener una alternativa. Eso todavía no lo conocemos por parte del PP. Y lo tercero es ser capaz de definir un espacio para el acuerdo. Eso que llamamos asuntos de Estado, que en su momento fue la política antiterrorista, que en su momento fue la política exterior de un país. Bueno, pues ahora la política de Estado es luchar contra la pandemia, sostener nuestro tejido industrial y los empleos. Bueno, pues no hemos conseguido ningún acuerdo con la oposición, porque le vale todo con tal de atacar al gobierno. Oye, hablando de la oposición, al final, sobre todo, la oposición más feroz, porque al final sí que Pablo Casado no se ve muy bien a veces por dónde sale, ¿no? Porque me acuerdo de la moción de censura de Vox, que parecía que su discurso estaba alejando a Vox, pero luego en algunas medidas concretas se ve como que al final sigue siendo el mismo Pablo Casado, que tiñe un poco su voz cuando habla en el Congreso, o no, es que también depende de cómo le dé. Entonces al final se puede ver que la oposición en España, sobre todo en Vox, que puede ser el partido que tenga un discurso más feroz contra el gobierno, se habla de víctimas de ETA, de separatismo y de independentismo y de feminismo. Son como los 3 discursos, ¿no?, que luchan contra el gobierno y es de donde sacan más votos, ¿no? Pues no lo sé si sacan más votos, pero sí es que es lo que vemos, ¿no? De todas formas, fíjate, el discurso ese de Pablo Casado en la moción de Vox, oye, fue una especie de esperanza. Digo, mira, hombre, el Partido Popular se va a centrar, que llevaban años anunciando el viaje al centro y no llegan nunca. Pero yo soy de los que piensa que España necesita un partido de derecha razonable. Porque siempre va a haber gente de derechas. Y necesita encontrar un espacio conservador, razonable, que, como te decía antes, oye, sea capaz de llegar a acuerdos con el gobierno cuando es fundamental, que lo critique cuando hay que criticar. Una Merkel, por ejemplo, en sí, España. Una Merkel, pero no solo cuando está en el gobierno, sino también cuando está en la oposición. Dice, pero aquello fue un espejismo, porque en el minuto 1 ya estaba otra vez. A veces, tú dices, la oposición más salvaje es la de Vox, pues yo a veces lo dudo. A veces creo que es más la del PP que la de Vox, y menos educada en muchas ocasiones, y a veces, claro, luego intentan engañarnos, pero es que como se gobiernan en Madrid con Vox, en Andalucía con Vox, en Murcia con Vox, en Castilla tal, es que compran muchos de sus cosas. Pero el PIN parental, pues ya no solo compran el PIN parental, sino que es posible que en Murcia hagan consejero de educación a uno de Vox. Y esto lo hace el PP de Pablo Casado, Esto no lo hace ningún estrambote por ahí que le haya salido al PP, no es el PP de Pablo Casado que está haciendo esto. Y el que está haciendo una oposición muy poco razonable y más basada en insulto, y efectivamente,
Y utilizan tres cuestiones, una me toca más de cerca, de hecho la semana pasada tuve una intervención sobre ello. Vuelven a resucitar a ETA. En lugar de alegrarse de que vencimos a ETA hace 10 años, y es el triunfo de los demócratas frente a quienes querían acabar con la democracia, es el triunfo de la libertad frente a quienes nos la negaban, pues en lugar de alegrarse de eso, bueno, prefieren que mantener viva la llama de ETA para atacar al gobierno. Es que esto es tan irracional. Claro, que luego no me extraña que en Euskadi o en Cataluña o no tenga ni representación algunos partidos de estos de la derecha prácticamente. Y porque fuera de Euskadi es que la gente se cree el discurso. Porque cala en la gente, porque luego tú vas por la calle o en una conversación súper banal de un bar o tal, y ese votante de Vox o potencial votante de Vox o votante del PP te va a sacar también las víctimas. Porque hay una cosa muy eficaz que ya lo inventaron los nazis y Goebbels, que era la contrapropaganda. Hay un caldo de cultivo para que está dispuesto a creer lo que le digan sus líderes. Entonces un líder hace contrapropaganda. ¿Para qué? La contrapropaganda siempre tiene un objetivo, que es buscar un enemigo del pueblo. Y por lo tanto aglutinar a su gente contra el enemigo. Y les viene muy bien de vez en cuando sacar a ETA porque eso aglutina a mucha gente. Y efectivamente, y es muy eficaz. Esto forma parte de lo que se llama el populismo. El populismo hace dos cosas. Uno, cuando uno lo está pasando mal, y hay un caldo de cultivo de gente que lo está pasando mal, le busca el enemigo. La culpa de tus males la tiene, pues unos dicen los inmigrantes, que vienen y te roban el empleo, que te ocupan los servicios públicos, a los que les dan las viviendas. Otros dicen, porque también en el independentismo hay mucho de populismo, ¿no? Bueno, la culpa de todos tus males la tiene España, que te roba. Luego prometen arreglarlo. Dice, yo prometo arreglártelo yéndome de España, o yo prometo arreglártelo echando a los inmigrantes, o yo prometo arreglártelo echando a este gobierno, que es un gobierno que tiene de aliados a ETA y a los asesinos, ya no sé qué. Y hay gente que compra ese discurso, desgraciadamente. Y sin embargo, otra parte de la política debiera estar haciendo la pedagogía para que eso desapareciera. Y muchas veces no lo hacemos. Muchas veces nos dedicamos a la pelea con el adversario, pero no hacemos la pedagogía suficiente como para que esos discursos, que casi todos llevan al odio, no calen. Tú viviste siendo activista socialista en el País Vasco cuando ETA mataba todavía. ¿Qué opinas de Bildu en la actualidad? Mira, forma parte de lo que dije el otro día, ¿no? Yo he pasado más de 20 años de mi vida escoltado por ser socialista en Euskadi. Y afortunadamente fui el lehendakari cuando acabamos con ETA. Pero el triunfo de la democracia supone esto. La democracia es superior ética y moralmente a los terroristas, incluso a aquellos que les dieron cobertura. Y cuando... Eso lo dijo muy bien mi compañero y añorado Alfredo Pérez Rubalcaba, dirigiéndose a ellos. Le dijo, o bombas o votos. Ya no hay bombas, hay votos. Y la democracia permite que aquellos que se alejan de la violencia y asumen las herramientas de la política, les permite hacer política. Te gustan más o menos, o no te gustan nada. A mí no me gustan nada. Pero la democracia es lo que nos hace superiores éticamente. Yo no estoy dispuesto a renunciar a esa superioridad moral frente a los que quisieron acabar con la democracia. La democracia tiene las puertas abiertas. Claro, a veces no nos gustan ya, no nos gustan. Pero están ahí porque tienen votos. Y representan a gente, bueno, pues hacen política. ¿Y hay gente, tú crees, dentro de Bildu que debería alejarse un poco del camino de Bildu, y gente que realmente sí que cree en conseguir esa independencia de Euskadi por los medios democráticos? Ahora sí, claro, es que ya no hay medios violentos. Es que eso desapareció de Euskadi. Es que eso le ganamos. Pero hay gente que es independentista. De hecho, Bildu, mucha gente se confunde también, porque Bildu es una coalición. Sortu es el partido que representaría lo que fue Batasuna en su momento, pero en Bildu está Eusko Alkartasuna, que fue el partido que hizo el lehendakari Garaikoetxea, que nunca fue partidario de la violencia, no estuvo al lado de la violencia, sino que la rechazaba. Hay gente de alternativa, como Óscar Matute, que venía de Izquierda Unida del País Vasco, lo que se llamaba Ezker Batua,
y por lo tanto nunca estuvo tampoco ni en Batasuna ni apoyando a la violencia, gente de Aralar, que precisamente rompió con Batasuna para condenar la violencia, pero es verdad que todos ellos les une algo, son independentistas. Bueno, yo estoy en contra de la independencia y les combatiré con todas las herramientas de la política, pero ya está, ¿eh? Y otra cosa es que es verdad que algunos de Bildu todavía tienen que hacer un recorrido de ser capaces de condenar la violencia que ellos en algún momento soportaron, o sea, sostuvieron, ¿eh? Para decir que nunca estuvo justificada y que nunca en democracia hay justificación para la violencia. A uno todavía le falta dar ese paso. Oye, escuchamos hace poco al ministro Ábalos en una comparecencia decir que la vivienda era un derecho social, pero aparte también era un bien de mercado. ¿Tú qué opinas acerca de esta frase? ¿En qué son las dos cosas? Es evidente que es un bien de mercado, lo vemos todos los días, pero es un derecho social que aparece en la Constitución. Lo que tenemos que hacer es que sea más derecho social y menos bien especulativo de mercado, ¿no? Porque un bien de mercado es evidente, todo lo que se produce es un bien de mercado, pero lo que tenemos que hacer es que ese derecho social sea un derecho subjetivo. En Euskadi hemos hecho una ley con consejeros socialistas para que eso sea un derecho subjetivo, y lo que tiene que hacer la administración es poner todos los medios para que todo el mundo pueda tener un acceso a una vivienda digna. Y por eso a veces tenemos que cambiar el chip. España era un país en el que lo que no fuera comprar tu vivienda no entraba dentro de nuestros cálculos mentales, y tenemos que empezar a entender que el alquiler es una buena opción, ¿eh? Claro, para eso tenemos que facilitar viviendas en alquiler a precios asequibles, sobre todo para la gente joven. Y ahí yo creo que el gobierno está elaborando ahora una propuesta que todavía hay cierto conflicto entre Podemos y el Partido Socialista de cuál es la mejor fórmula para que eso sea posible. Yo estoy convencido que vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Porque yo soy de los que siempre piensan que en las dos partes hay algo de razón. Porque lo que se escucha, por lo menos en los medios de comunicación que yo consumo, por ejemplo, el otro día en una tertulia en El Rojo Vivo, se hablaba de que el PSOE no quiere regular el precio del alquiler. Eso es verdad. Ya, pero es que no, porque ha habido experiencias en el que eso ha fracasado. No recuerdo ahora si era París o en Alemania donde eso ha fracasado. Y entonces está barajando el Partido Socialista hacerlo vía fiscal. Es decir, en vez de tasar el precio, oye, al propietario y al que alquila, ayudar fiscalmente si efectivamente pone en precios asequibles y pone su vivienda en alquiler. Son dos fórmulas de llegar al mismo objetivo. Veamos las experiencias que nos dicen, ¿eh? No soy ningún experto, pero a mí lo que me dicen es que la experiencia de tasar el precio, esas han fracasado, porque hay algunos que igual no la sacan en alquiler. Sin embargo, si fiscalmente se ven favorecidos, es posible que sí. Cambiando un poco de tercio, 2 semanas han pasado ya más o menos aproximadamente del 8 de marzo. ¿Qué es ser feminista en España en el año 2021? Luchar por la igualdad. Pero no solo la igualdad formal, que es la que aparece en las leyes, que esa prácticamente la tenemos, aunque todavía hay que seguir profundizando en esa, sino por la real. Y hay muchas brechas, todavía. Brechas de salario, brechas en responsabilidades, de todo tipo, ¿eh? Por arriba en las empresas, donde parece que las mujeres tienen un techo de cristal, ¿eh? Y tú ves las grandes corporaciones de este país, empieza a haber mujeres, pero prácticamente estaban vedadas hasta hace bien poco, y también en el reparto de las responsabilidades en las casas, con las familias, con las personas dependientes, y todo eso hay unas brechas enormes. Y las brechas de pobreza, que es femenina, hay muchísimas. Y por ejemplo, la brecha salarial es algo ilegal en España. O sea, sí. Realmente tú puedes ir a denunciar si tú estás cobrando exactamente, estás cobrando menos por hacer exactamente el mismo trabajo, mismas horas. Entonces, ¿cómo se consigue ese proceso hacia la igualdad si ya es algo ilegal en las instituciones? Pues seguramente esto pasa como todo. Si yo tengo miedo de ir a denunciar una cosa por si me quedo sin empleo, me lo callo. Pues seguramente habrá que hacerlo institucionalmente, es decir, con más inspectores de trabajo. Que a veces cuando uno dice, necesitamos en este país doblar o triplicar el número de inspectores de Hacienda.
y el número de inspectores o inspectoras de trabajo. ¿Por qué? Pues para evitar tanto fraude como hay. Hay un enorme fraude fiscal, hay un enorme trabajo sumergido, hay una enorme ilegalidad en las brechas salariales en muchas partes. Bueno, pues si eso no lo hemos conseguido erradicar de otra manera, vayamos por la vía coercitiva y vayamos por la vía de investigarlo y denunciarlo. Oye, ¿cómo se soluciona o cómo se va a intentar solucionar ahora con todo lo de la pandemia? Como tú has dicho antes, se dejan un poco de lado otro tipo de temas, el problema catalán, el independentismo catalán. Eso es un problema muy complicado, ¿no? Porque estamos viendo que los independentistas vuelven a poner en marcha un gobierno de independentistas que tiene como prioridades, según van diciendo ellos, dos: la amnistía y la independencia. Y la prioridad de la ciudadanía con la pandemia y la prioridad de la ciudadanía con la economía y con el empleo, y de las empresas catalanas, que todos los empresarios catalanes ya han firmado diciendo menos bromas y vamos más dedicados a lo serio. Es que me parece de chiste si no fuera lo serio que es, ¿no? Un gobierno preocupado por lo que no preocupa a la gente. Vale, pues yo creo que es que hasta ahora el gobierno del Partido Popular, yo a veces digo, el Partido Popular, lo hemos dicho muchas veces en Euskadi y en Cataluña, es una máquina de hacer independentistas, ¿no? Porque lejos de dar respuestas y soluciones, ahonda en los problemas. De hecho, buena parte de lo que sucede en Cataluña empezó con un Partido Popular recogiendo firmas en el resto de España en contra del estatut que habían aprobado en el Parlamento de Cataluña, que habían aprobado en un referéndum los catalanes y las catalanas, después llevándolo al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional haciendo una sentencia bastante política, porque algunos artículos de ese estatut dijeron que no eran constitucionales y por lo tanto se lo cargan, mientras que lo mismo aparece en los estatutos de Andalucía o de Valencia. Y luego, pues eso, no abriendo espacios de diálogo, de búsqueda de acuerdos, de entendimiento, eso es imposible. Por lo tanto, lo primero que ha hecho este gobierno es poner en marcha el diálogo y una mesa para hablar, no para dar la razón, sino para hablar. Y lo que tendremos que hacer es ver cómo buscamos fórmulas, no para que los independentistas, sino para que la sociedad catalana esté mucho más a gusto con lo que sucede en este país, en España, y diga, es que yo quiero formar parte de esto, en lugar de yo quiero irme. Por eso, primero hay que desmontar toda esta mentira también del España nos roba y que nosotros, si somos independientes, tendríamos todos los problemas arreglados, que es lo que le cuentan los independentistas, porque es justo lo contrario. Y lo estamos viendo ahora. Hoy tenemos vacunas porque estamos en Europa. Por lo tanto, cuantos espacios más grandes formemos parte, pues mejor, en vez de aislarte, ¿no? Que la diversidad y la pluralidad no es un problema, es algo que nos enriquece. Bueno, pues hay que ir convenciendo. Lo que pasa es que partíamos de una mala situación en la que no había habido esto, había habido lo contrario, agresión. Por lo que he visto en sus redes sociales, tiene buena relación o le gusta mucho Salvador Illa, sí, ¿no? Parece ser que no va a ser el nuevo presidente de la Generalitat, parece que va a ser Pere Aragonés, de Esquerra Republicana. ¿A usted qué le pareció el movimiento político de dejar el Ministerio de Sanidad en plena tercera ola y presentarse a las elecciones catalanas? Pues fíjate, para no hablar de lo que me pareció en su momento, viendo los resultados, oye, en el Ministerio de Sanidad no se ha notado laguna, ha funcionado y sigue funcionando estupendamente todo. Y Salvador Illa ganó las elecciones. Luego fue un movimiento muy inteligente. Y además fue un movimiento pensando que en Cataluña se necesitaba alguien al frente del perfil de Salvador Illa. Como Ángel Gabilondo. Una persona tranquila, que va a resolver los problemas que tiene la gente, no a inventarse otros problemas, que no busca la confrontación por el sí y por el sí y por todo, sino que busca sentarse para ver cómo arreglamos las cosas. Y creo que la gente lo entendió así. ¿Y entiende que un sector de la sociedad pueda creer que es una decisión poco ética dejar el Ministerio de Sanidad? Sí, lo entiendo, claro. Yo entiendo muchas cosas, incluso que aunque no las comparta. Yo entiendo que hay gente que puede pensar, mira, este se va del barco y tal. Ya, pero es que no había vacío de poder en el Ministerio. La estructura del Ministerio seguía funcionando.
con una ministra que había participado con Salvador Illa en todas las... Porque claro, el Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas participa con el de Sanidad en todos los consejos interterritoriales que reúnen a todos los consejeros de sanidad de todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas. Por lo tanto, esa ministra estaba perfectamente informada al minuto de todo lo que tenía que ver con el Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, ese cambio de ministerio produjo el mínimo desajuste, el mínimo. Tanto, oye, que las cosas siguen funcionando, sigue habiendo las conferencias con los consejeros de las autonomías, se siguen adoptando las decisiones. Y me pareció muy buena decisión que un catalán como Salvador, con ese talante, con esa forma de ver la política, con esa forma de ver lo que necesita una sociedad, se pusiera al frente de Cataluña. Parece que estamos entrando ya en la primera ola de la vacunación, ¿no? Parece que la cosa empieza a despegar. Sí, aunque también los datos últimamente tampoco son tan buenos. No de la vacuna. Sí, parece que entra un poco en la cuarta ola, pero bueno, también muchos expertos dicen que esta hipotética cuarta ola no sería tan dura como la tercera. ¿Ve usted, Patxi López, luz al final del túnel? Sí, yo creo que... A mí siempre cuando me preguntaban, ¿y cuándo acabará esto? Cuando estemos vacunados. Es el único remedio eficaz que está, y estamos viendo que funciona. Oye, se han vacunado a la gente de las residencias y se ha acabado el problema de las residencias, ¿no? Por lo tanto funciona. Lo que hay que hacer es, ahora que parece que estaba, ahora mucha gente se queja del ritmo, de no sé qué y tal, pero es que estaba previsto que el ritmo de la primera etapa iba a ser más lento, que ahora era cuando se van a triplicar o cuadruplicar las remesas de vacunas que nos van a llegar. Por lo tanto, ahora es cuando seguramente se va a poder vacunar con números más también que más avanzados. Gracias a Dios se ha probado de nuevo la eficacia de la AstraZeneca, que había un poco de miedo ahí de perder esas dosis. Aunque a mí ya me gustaría que hubiera una española, porque hay una española que tiene muy buena pinta, ¿verdad? Sí, se lleva oyendo eso. Sí, por eso, tiempo, no. Claro, lo que pasa es que el problema... No es complicado, solo es que el problema de España es que el anterior gobierno dejó de invertir en investigación. Claro, y es que esto de la investigación es una cosa muy seria. Tú no puedes paralizar un equipo de investigación y decir, bueno, este año no, porque eso supone desmantelar los equipos. Y un año de dejar de financiar la investigación supone una década mínimo de retraso. ¿No? Y los años del gobierno de Rajoy íbamos para atrás en los equipos de investigación, en los recursos, nos íbamos alejando de la media europea, y eso se paga. Y luego nuestros científicos se instalan en otros países, y aunque este gobierno está haciendo planes y proyectos para recuperar, es muy difícil porque tú ya te has instalado igual con tu familia y tienes unas condiciones. Parece que se va a aprobar el pasaporte europeo de vacunación. ¿Usted cómo ve toda la medida del pasaporte? Porque he estado estudiándolo un poquito y he visto que se va a intentar o procurar que no sea discriminatorio con gente que ha podido acceder a la vacunación y gente que no es que haya dicho que no, sino que no ha podido acceder. Claro. ¿Cómo va a ser ese tema? Porque claro, una persona vacunada con el pasaporte puede, por ejemplo, ir en julio a París, y una persona que no ha tenido esa opción de vacunarse no puede ir a París desde Madrid. Claro. Es que eso le tengo que dar una vuelta, porque es complicado. Hay veces que hay cosas que yo suelo decir, mira, yo en política tengo tres cosas claras, que son principios, y luego el otro lo voy pensando y lo vamos elaborando y esta es una, porque dices, primero es una discriminación, porque yo no me he vacunado, no porque yo no haya querido vacunarme, sino porque no he entrado dentro del grupo ese que le tocaba. Pero luego también dices, oye, para que funcione esto y para que se dinamice también mejor la economía, pues igual los vacunados podrían empezar a moverse de manera que efectivamente eso dinamiza. Entonces hay que poner en una balanza cuánto es la discriminación y cuánto es el beneficio que se obtiene. Yo con las discriminaciones no estoy de acuerdo con ninguna, pero sé que la economía tiene que moverse cuanto antes ya. Y ahí es que además también hay vacíos, como que parece impensable que, por ejemplo, esta Semana Santa
yo no me puedo ir a Alicante porque están las restricciones, no te puedes ir a Alicante, pero sí puedes viajar Madrid-Berlín, Berlín-Alicante. Sí. Es poco explicable, ¿eh? Yo esta mañana he intentado entenderlo. Claro, y es poco explicable, pero se debe todo a los compromisos que uno tiene como país europeo. Es decir, en Europa se decidió que efectivamente no se restringían los vuelos entre países. Y claro, tú tienes que cumplir eso. Otra cosa es que tú exijas en esos vuelos entre países pues que se hagan una PCR en el origen o que se hagan una PCR al llegar, pero en el fondo es tu capacidad si quieres cumplir con los compromisos europeos y si queremos avanzar en la construcción europea, y yo quiero, porque es que si no, no somos nada, pero no somos nada, no España, ni Alemania, porque nos enfrentamos a gigantes. Pues bueno, pues uno tiene que ser cumplidor de lo que pacta y de lo que decide. Y a veces te pasan paradojas como esta. Yo no lo entiendo. Bueno, mi parte ya está finalizando, que es así la más densa. Luego sí. Ana va a venir y te va a hacer unas preguntillas más igual personales, distendidas, más coloquiales. Vale. Y vamos a ir terminando ya con la última pregunta como tal. No sé si estás puesto un poco en todo este escándalo que ha explotado ya. Se parece que se está olvidando un poco de los youtubers que se han decidido trasladar su residencia a Andorra para pagar un tipo de IRPF más bajo. ¿Qué te parece? Un horror. Es no entender nada. Es decir, pagar impuestos es lo que de verdad determina tu compromiso ciudadano, pero no con un país, no, con tu gente. Vamos a ver, la gran herramienta para construir un país es la solidaridad, y la solidaridad es obligada, de obligado cumplimiento, y se hace a través de los impuestos. Y si tú ganas más, pagas más. Y si tú necesitas más, recibes más. Pero eso solo se hace a través de una fiscalidad progresiva, justa. ¿La tenemos en España? No. Hay que mejorarla. Hay que mejorarla todavía. Y los que más tienen que pagar más. Y los que más necesitan tienen que recibir más. Y tú puedes construir un país de dos maneras. Dices, como recaudo esto, construir un país así. No, es que yo quiero un país de primera categoría. Y tengo que generar riqueza, evidentemente, tengo que generar puestos de trabajo, pero tengo que redistribuir de manera justa la riqueza que crea el país. Es como algún empresario de estos que también se van por ahí. O sea, ¿tú crees que generas toda la riqueza que te llevas a casa por ti mismo? ¿No por la formación que tienen tus trabajadores y trabajadoras, que la han recibido seguramente en colegios públicos y en formación profesional pública? Tú puedes sacar tus productos si no hubiera unas infraestructuras que ha puesto en marcha el Estado con los dineros de todos. Tú podrías... Claro, ¿qué pasa? ¿Que no pensamos en eso? ¿Eso que se hace del aire? No, se hace con la solidaridad que yo aporto a través de la fiscalidad. Y por eso aquellos que se van, claro, y luego todos estos acaban en la sanidad pública. En Barcelona operarse, ¿no? Claro, sí, no. Yo conozco a mucha gente que tiene sus seguros privados y tal. Ahora, cuando tienen una cosa grave, van a la pública. Claro. Y eso no es gratis. Eso cuesta mucho dinero. Tuyo y mío, de todos, que lo pagamos a través de los impuestos. Ahora, los trabajadores de nómina, ninguno se escapa. A todos les descuentan. Tienes que tener una base económica bastante generosa como para decidir. Como para no tener nómina. No. Si tú tienes nómina, pagas religiosamente. Hay otros que se escaquean. Que ya no solo en youtubers, que se han visto deportistas. Bueno, me da igual. Sí, es que, youtuber ha sido porque ha sido lo último. Claro. Pero ha habido siempre, eso es, deportistas, empresarios, profesionales liberales. Oye, ya para finalizar, la última pregunta es, quizás, no sé si un compromiso, pero bueno, lo vas a ir viendo tú. Yo te veo un tipo muy abierto, muy distendido, muy tal. Entonces me imagino que tienes amigos o buena relación con gente de otros partidos, con otros diputados de otros partidos. Sí. ¿Me puedes decir alguna así que nos sorprenda, que no tenga especial buena relación? No, yo por ejemplo, mira, por poner la última relación que he tenido por teléfono, con Edurne Uriarte, del Partido Popular. Es verdad que viene del Partido Socialista de Euskadi,
y como yo presido la Comisión Constitucional y ella es la portavoz del Partido Popular en la Comisión Constitucional, pues hablamos prácticamente toda la semana. Y, bueno, y tenemos esa cultura claro, como el País Vasco ha sido un sitio tan especial para hacer política, porque él quería hacer política en el Partido Socialista o en el PP, arriesgaba la vida. Pues quizás nos ha dado también una cultura distinta, ¿no? Para saber muy bien quién era el enemigo y quién era solo el adversario político, ¿no? Y también venimos de una cultura de la coalición. En Euskadi siempre ha habido gobiernos de coalición, salvo pocas excepciones, y eso nos hace también entender al otro, ¿no? Bueno. Esta pregunta era un poco para plantearte el plantel de la pregunta que hago siempre a todos los invitados que tengo. Es que la jodida, ¿no? Bueno, no jodida no es según pues el caso personal de cada uno. Siempre pregunto si conoce a alguien de su entorno político, diputados, gente del partido, otros partidos, que cree que también es como usted y estaría dispuesto a darme una entrevista, a charlar conmigo como lo has hecho tú. Seguro. Muchos. Es que, de mi partido muchos. Seguro, además. ¿Y conoce alguno concreto que cree que digo? ¿De qué quieres hablar? Pues... Porque, ¿sabes lo que pasa? Que muchas son de política general, como hemos hecho aquí, sí. Pero y los diputados y las diputadas podrían, cada uno de ellos, hablar de política general, pero luego también hay cosas concretas que cada uno se lo está peleando. Acabamos de aprobar la ley de eutanasia, por ejemplo, y Luisa Carcedo, que fue ministra de Sanidad también, con el gobierno de Pedro, se ha peleado por esta ley muchísimo, pero hay muchas cosas que se están trabajando. Oye, que igual te interesa una cosa concreta. Oye, pues sobre esto, ¿cómo está? Digo, oye, pues mira, habla con esta, o hablo yo y luego le pegas tú un toque y seguro que te da. Es más accesible de lo que parece, ¿no? Sí, mucho más. El Congreso muchas veces muy hermético, ¿no? Decir... Sí, y desgraciadamente los políticos parecemos alejados y somos como una especie, no sé, a veces digo yo... Que tendría que ser todo lo contrario, realmente. No, sí, pero además dices, oye, que yo no he venido de Marte. Dice, pero es que fíjate muchas veces... Oye, vas en el metro, vas en... Claro, ¿cómo voy a ir? Que voy a mi casa y ceno, claro, como vas tú a tu casa y cenas. O te tomas una caña o no sé qué, y la gente dice, oye, es que... Claro, ¿qué voy a hacer? Y tengo mis amigos. O fotos que han salido a veces en los pasillos del Congreso que se te ve, no a ti, hablo en general, de risas con otro partido, y como que eso sorprende, pero luego no ves que detrás... Sí, pero fíjate, desgraciadamente eso que antes se producía muchísimo más que ahora. Ahora se produce menos, por eso que te decía, es que todavía algunos hablamos con el otro, pero hay veces parece que, ostras, si no hablo con los del otro partido, soy como más del mío. Como una política futbolizada, ¿no? En plan, soy de mi equipo, ¿no? Y parece sí, pero que... tú has visto que cuando acaba el partido... se dan la mano, ¿no? Y algunos salen abrazados. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Pachi. Ahora mismo voy a darle paso a Ana para que hable un poco, pues, bueno, ella te lo va a presentar, no te voy a dar ningún spoiler, pero un poco más distendido, menos de política. No creas tú, que a veces lo más distendido es lo que es más... Bueno, pues vamos con la sección de Ana. Bueno, chicos, ya estamos aquí un día más en Lo que dura un cortado, es el nombre de mi sección. Bueno, Pachi, antes has estado hablando que le sueles conceder entrevistas a estudiantes, también has hablado que estuviste 20 años escoltado, y es que el tema global de mi parte va a ser la juventud, los estudiantes, la educación. Entonces, como preguntas inicial quería decirte, ¿quién fue el joven Pachi López y qué consejos le darías tú ahora? Es que el joven Pachi López nació, creció en un ambiente muy politizado. Yo nazco en la dictadura, mi padre era un histórico socialista que pasó muchas veces por la cárcel por ser socialista, mi padre y mi madre fueron desterrados por Franco cuando yo tenía 7 años, soy de la margen izquierda, una zona absolutamente obrera, donde uno lo que mama es la falta de derechos, de libertades que tienen los trabajadores, y me meto en política con 16 años. Como toda la gente que tenía alrededor, como toda mi cuadrilla, para luchar por la libertad, por los derechos, y entendí, y sigo entendiendo ahora, y por eso cada vez que estoy con la gente joven le digo, no hemos inventado ninguna otra cosa que no sea la política para cambiar las cosas que no nos gustan. Es la única herramienta que tenemos para transformar realidades injustas. Por lo tanto, critica todo lo que tengas que criticar, pero haz política. Oye, y la típica frase esta de
ser joven y no ser revolucionario es incoherente, ¿es cierta? Un poco cierto sí es, en el sentido de que no es que no seas revolucionario, sino que eres mucho más radical en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y es verdad que cuando va pasando los años vas teniendo igual otras prioridades, vas teniendo otra visión, vas teniendo también otro conocimiento. Claro, yo he sido lehendakari y por lo tanto yo he gobernado y he gestionado. Y sé muy bien a veces que la velocidad con que quieres hacer las cosas, que todo lo que quieres hacer, no puedes hacerlo. Y eso te genera una frustración y a veces una mala leche tremendo, ¿no? Tienes que, a veces yo decía, es que estamos jugando con el dinero del Monopoly frente a otros. Es que hay manos invisibles, que decía Adam Smith, que manejan el mundo, grandes corporaciones, no sé qué, y frente a eso no tenemos instituciones políticas capaces de condicionarlo. Bueno, pues eso también hay que pelearlo desde los jóvenes. Y conforme pasa el tiempo, ¿te puedes volver como más tradicional, más conservador? Porque a mí, yo he escuchado muchas veces, tú eres de izquierdas, pero cuando pasen los años ya verás como que te vuelves más... No dejes de ser izquierdas. No, nunca. No lo digo por mí, digo en general. No, también, pero a nadie. No. Otra cosa es que seas, como he dicho, más sosegado, pero en los principios siempre tienes que ser radical. Que seguramente quieres hacer las cosas con más rapidez, luego la experiencia te demuestra que hay que hacerlo como una pisonadora, poco a poco, pero hacerlo y no perder nunca el horizonte. A mí me da mucha rabia cuando, bueno, hay un montón de gente chupiguay que incluso hace política y dice hay que dejar atrás, fuera de las ideologías, y a ver si esto fuera de la política. Oiga, yo sin ideología no salgo de casa. Para todo, porque la ideología es lo que me permite ordenar mis convicciones éticas. Y la política, como digo, es lo que hacemos para transformar cosas, a veces bien, a veces mal. ¿Pero qué es esto de dejar atrás las ideologías? Esto lo dicen siempre los de derechas. Porque sus convicciones ideológicas a veces se nos las impone con el neoliberalismo económico, que es lo único globalizado en este mundo, y que nos impone sus catecismos como si fueran verdades absolutas. O sea, que quien te diga que luego vas a dejar de ser de izquierdas, que deje la ideología, que no sé qué, es de derechas. Pero también a lo mejor es cierto que, bueno, que yo creo que votamos dependiendo de la posición social en la que estemos. Entonces, si eso cambia a lo largo de los años, también puede cambiar tu ideología. No, pero fíjate, si te ves en una clase social diferente. Yo ahora soy clase media, estupendo. Pero, por ejemplo, antes en la discusión que hemos tenido en la fiscalidad, si yo tengo que pagar más impuestos, que me los pongan ya. Porque nunca renunciaré a eso. Nunca renunciaré a la defensa de lo público. Yo he aprendido desde chaval y luego con todos estos años escoltados y luchando contra el terrorismo, que esto de hablar de libertad en el vacío no lleva a ninguna parte. Nadie es libre si es esclavo de la necesidad. Y tus necesidades básicas tienen que estar satisfechas por el Estado. Tu necesidad de educación, de sanidad, de la vivienda si hace falta, de la pensión. Y esto, estés en la posición que estés, si de verdad tienes esa ideología, ese compromiso. Hablando de educación, antes lo has mencionado, el PIN parental, ¿la educación de los hijos pertenece al Estado? No. Pero la educación, o sea, las escuelas y los colegios, oye, dice, es que están en contra de la libertad. No, tú quieres llevarle a tu hijo a un colegio católico que disgrega, muy bien, llévale, paga. Vale. Porque la educación que tiene que garantizar el Estado es una educación pública que transmite conocimientos, pero que también forma ciudadanas y ciudadanos libres, con capacidad crítica. Y por lo tanto, una de las cosas que yo haría sería recuperar esa educación en valores, ¿no? Pero digamos que estás excluyendo como a los padres de poder decidir sobre una parte de la educación de sus hijos. ¿Qué, la religión? O, por ejemplo, se han visto casos de, a lo mejor, familias que no quieren que su hijo vaya a una charla feminista o a una charla sobre orientación sexual. Vale, pues no vaya y no le manden ese día. Vale, los millennials dicen que somos la generación mejor formada.
Pero luego tenemos titulares como este de El Economista, que dice: España sigue líder en paro juvenil en la Unión Europea, con un 39,9% de menores de 25 años sin empleo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Pues lo más dramático de todo lo que está pasando es esto, ¿no? Que es que por primera vez, la historia siempre ha sido un hilo ascendente, progresivo, donde todos los hijos pensaban que iban a vivir mejor que sus padres, hasta ahora, donde hay gente joven que piensa que va a vivir peor que sus padres, ¿no? Yo espero que lo cambiemos, que volvamos a lo anterior, seguro que vamos a poder hacerlo. Y el drama es que efectivamente quizás hemos incumplido nuestra parte del contrato. Es decir, el contrato decía que tú estudiaras, que tú te esforzaras, que tú sacaras adelante tus estudios, tu formación, y eso te iba a garantizar ciertas cosas, entre otras tener un empleo. Esa parte del contrato no la hemos cumplido y nuestro objetivo tiene que ser cumplirla. Y por eso, cuando veo que los 140.000 millones que van a venir de Europa, buena parte de ellos se van a dedicar a una transición, dice la transición ecológica de la economía, pero eso quiere decir reindustrializar este país de una manera diferente, eso puede ser puede ser generador de unas oportunidades que igual no habíamos tenido nunca, con tantos recursos en la mano, ¿no? De empleos verdes, de nuevos nichos de empleabilidad para gente joven y formada precisamente para estas cuestiones, ¿no? Porque esto de la generación más formada lo llevo oyendo yo desde que yo era casi chaval. Claro, cada generación está mejor formada, pero lo que tiene es que tener oportunidades para desarrollarlo, y las oportunidades para la gente joven tienen dos asientos: uno es el empleo y otro es la vivienda, para poder emanciparse. Estas son las dos que tenemos que cumplir. Bueno, y ahora, ya llegando casi al final de mi parte, voy a hacer una especie de juego. Entonces, quiero que me digas pues un olor que te recuerde a tu infancia. El de algún jabón en algún armario. No sé si era heno de Pravia, supongo. Un secreto que le hayas ocultado a tus padres durante tu adolescencia. Eso sí que no lo sé. Mi madre era como todas las madres, que creía que no fumaba, que no decía tacos, que no salía por ahí. Yo hacía todo eso, sí. ¿Una anécdota curiosa que te haya pasado en la universidad? En la universidad, joder, yo me acuerdo porque yo dejé antes de acabar en la universidad. Pero acuerdo que una vez, joder, me apliqué mucho y fui capaz de aprobar 5 en febrero. Solo eran 5 asignaturas en ingenieros. Y que una vez aprobé física, el único de los 100 y pico que nos presentamos de la clase. No era más listo, pero... Y luego, el primer logro del que te hayas sentido orgulloso en política. Pues una cosa, llegar a ser lehendakari, porque parece un logro personal, pero no. Detrás de que yo fuera lehendakari y tuviera un gobierno socialista en una Euskadi que era muy convulsa en ese momento, porque venía de la etapa de Ibarretxe, que era la confrontación de todo por todo, no era mi ambición, sino que era el objetivo que había perseguido generaciones de socialistas en el País Vasco y que habían arriesgado hasta la vida para poder hacer eso, ¿no? Y siendo lehendakari pudimos cumplir muchos sueños, entre otros acabar con la violencia de ETA. Ya para terminar, lo último, te voy a decir nombres y tú me tienes que responder con una palabra. Esas son las difíciles, esas son las que es imposible. ¿Política? Imprescindible. ¿España? Pacto. Es que me gustaría explicarlo, pero no me dejas. Venga, explícalo. No, quiero decir, hay mucha gente que España, que ese concepto es como una zona geográfica. No, eso es lo de menos. Un país es el pacto entre ciudadanas y ciudadanos que somos diferentes, que pensamos distinto, que tenemos un sentimiento de pertenencia diverso y que decidimos que queremos vivir y convivir y progresar juntos. Para mí eso es lo más grande de un país, ¿no? Y más de este país que, fíjate, es tan diverso, que no solo tiene una lengua, sino que tiene muchas, que no solo tiene una tradición, sino que tiene muchas, y que las podemos sumar, y eso nos enriquece enorme. Bueno, pues estamos todo el día tortas en lugar de saber que esto es lo grande que tenemos, ¿no? Lo típico que se dice, que los españoles no nos ponemos de acuerdo ni para tomar café, ¿no? Bueno, yo para tomar café con muchos. Pedro Sánchez. Líder. ¿Pablo Iglesias? Pues ahora es una incógnita, ¿no? Porque esta mañana se acaba de despedir del Congreso de los Diputados. Espero que le vaya bien.
¿Inés Arrimadas? Joder, iba a decir marrón, pero es el marrón que le dejó su antecesor, ¿no? Porque ella está gestionando algo que no provocó. Y es una desgracia, porque lo explico también. Sí. Creo que España también necesita un partido liberal de verdad, como hay en otros países de Europa. Joder, es que estoy intentando acordarme del nombre, ¿cómo se llama? Del anterior. Albert Rivera. Joder, Albert, claro, y fíjate, a veces que la... ¿Y crees que Arrimadas ha dado esperanzas a los votantes de Ciudadanos? Sí, pero yo creo que, fíjate, lo hizo en Cataluña, lo que pasa es que no utilizó esa fuerza para nada, ¿no? Y el problema es que está gestionando lo que le dejó Albert Rivera, que era un partido escorado a la derecha, y quiso pactar con nosotros en Murcia, y fíjate lo que ha pasado. Pablo Casado. Pablo Casado es un fracaso. Quiero decir, yo tenía esperanzas en Pablo, había debatido con él en algunas ocasiones y tal, me ha sorprendido, pero para nada gratamente. Santiago Abascal. También le conozco desde hace mucho, fue parlamentario vasco incluso del Partido Popular, y yo estaba en la Cámara Vasca en ese momento. Yo no lo voy a valorar personalmente, sino como opción política. Mucho miedo. PSOE. Para mí el PSOE es mi casa y mi familia. Baracaldo. No, Portugalete. Baracaldo es el sitio donde nací, porque empecé a salir en Portu, pero vine torcido y tuve que ir mi madre al hospital que estaba en Baracaldo. ¿Infancia? Pues esta infancia que contaba antes, ¿no? Que fue feliz, pero que me hizo entender... Fíjate, yo siempre pongo el ejemplo cuando a mis padres lo desterraron, a mi madre la desterraron a Cáceres y a mi padre a Huercalovera, a Almería. Yo tenía 7 años y mis abuelos en verano me pudieron llevar a verlos. Y yo me encontré una gente encantadora que les había acogido en la pensión a mi madre ahí en Cáceres, en el hostal a mi padre allí en la carretera de Huercalovera. Y tú en ese momento no lo entiendes, porque tienes 7 años. Pero luego te das cuenta de lo que es la solidaridad de la gente humilde, que no tiene nada y que viene un extraño al que lleva la Guardia Civil y en lugar de sospechar o de preguntar por qué, no, le abrazan en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y esa solidaridad de la gente humilde también me ha marcado mi vida. ¿Futuro? Futuro, esperanza. Y finalmente Patxi López. Tranquilidad. Muy bien, pues muchas gracias, Patxi. A ti. Bueno, pues muchísimas gracias, Patxi, por atendernos y por estar este rato largo que al final hemos estado hablando con nosotros, y espero que esté a gusto. Muy a gusto. Y muchas gracias a vosotros. Bueno, y para vosotros espero que os haya gustado mucho el vídeo, la entrevista, y ya sabéis, todo lo que nos queréis comentar, tanto en las redes sociales de Patxi como las nuestras, como el canal de YouTube, lo que queráis, ahí vamos a estar, así que muchas gracias, Patxi. Gracias. Chao.